Un plato de restaurante top hecho en tu cocina. Hoy te enseño cómo transformar un aguacate y unas gambas en un entrante digno de alta cocina. Te adelanto algo, usaremos una técnica que no verás en otro canal y un aceite que va a cambiar tus aliños para siempre. Lo mejor, podrás prepararlo tú mismo en casa, pero lo realmente sorprendente aún no te lo imaginas. Vamos a empezar con el gel de lima limón. He hecho zumo de lima y de limón, 80 mililitros, y le he añadido 20 gramos de jarabe. A esto le he agregado 1 gramo de agar-agar. Lo mezclo, deje que levante el hervor y lo cuelo en un tarro cristal, donde queráis. Una vez está un poco frío, lo pongo en la nevera para que se solidifique, quedará como una goma. Vamos a por el aguacate. Lo normal, lo partimos por la mitad, le sacamos el hueso y lo pelamos. Tenemos dos mitades. Estas mitades las partimos longitudinalmente en 3-4 trozos. Y ahora los vamos a poner dentro de una bolsa de plástico. Yo aquí uso una bolsa de vacío, pero puede ser entre 2 papeles de filme, lo que tengáis a mano, pero que sea plástico. También se puede hacer con papel, pero queda más pegadizo. Prefiero utilizar el plástico. Ahora, con un cazo o cualquier herramienta que tengáis, un martillito, un chafacarnes, lo que tengáis, lo vais aplanando. Debe tener 3-4 milímetros de grosor, pero si tiene un poco más, no pasa nada. Ahora veréis que yo le paso un rodillo para alisarlo bien y lo que hacemos inmediatamente es congelar un par de horas. Vamos a limpiar las gambas, en este caso blanca, algo más sutil, más ligera. Simplemente separamos cabezas, colas y reservamos por separado. Con las pieles de las gambas, las pieles y las cabezas, las ponemos en un cazo y le añadimos aceite de girasol, aceite neutro, lo que nos interesa aquí que nos dé sabor la gamba al aceite. Y lo ponemos al fuego, fuego suave. Lo ponemos a cocer por este fuego suave y veréis que se va cociendo. Ahora llega un momento que hace una espumilla. Cuando hace esta espumita es que ya está listo. Es decir, la humedad de las gambas se ha ido y lo único que nos ha quedado es el aceite. Es el momento de pasarlo por un colador chino. Aquí tenéis un aceite que os sirve como aditivo de muchas cosas. Es perfumado y sirve para pastas, para ensaladas y es estupendo. Sobre, siempre lo guardáis. Si te está gustando el vídeo, suscríbete, danos un like. Este pequeño gesto tuyo representa mucho para nosotros. Muchas gracias. Una vez colado el aceite de gambas, vamos a colocar en un tupper las colas de gambas. Una vez colocadas, nos le echamos sal. Simplemente le vamos a añadir el aceite de gambas que tenemos. Depende de lo cocidas que nos gusten, lo pondremos a una temperatura u otra. Entre 60 y 80 grados, no más. Yo las he puesto a 60 grados. Me gustan casi cruditas, porque así mantiene mucho mejor el sabor y la textura. Una vez solidificado el gel, lo trituro. Nos queda una textura mucho más gelatinosa y lo pongo en una manga para usarlo después. Transcurridas las 2 horas, lo que voy a hacer es escurrir las gambas. Paso por un colador que vaya filtrando y que el aceite quede debajo. Este aceite lo aprovecharé por lo que os he dicho, porque es un aliño fantástico. Mientras están escurriendo las gambas, vamos por el aguacate. Lo sacamos del congelador, sacamos la lámina de plástico que tenemos por encima y lo dejamos descongelar unos segundos. Ahora, con un cortapastas, hacemos un círculo, un disco. Si no tenéis cortapastas, usar un plato y un cuchillo bien afilado. Una vez tenemos cortados los discos, con una espátula los sacamos y los ponemos encima de un plato y los vamos separando con papel de cocina. El resto del aguacate lo volvéis a congelar y luego se puede servir para hacer una crema, para hacer un guacamole o para que lo queráis. Si lo congeláis, nunca se oscurece. Vamos a finalizar la receta. En el fondo del plato que lo vais a servir, colocar unas gotas de salsa rosa, salsa cóctel. Os dejo arriba la tarjeta para que veáis cómo la hago. Encima colocamos el disco de aguacate. Lo pintamos con un poco de vinagreta limón, es decir, 2 partes de aceite, 1 parte zumo limón y un poco de sal Maldon y un poco de pimienta. Y ahora colocamos las gambas, ya que las tenemos bien escurridas, en forma de rosetón. ¿Veis cómo quedan, no? La cantidad que queráis. Yo aquí le he puesto bastantes, he sido muy generoso, pero con un rosetón solo tiene suficiente. Una vez tenemos colocadas las gambas, vamos a ir a finalizarlo.
unas gotas de ese gel de limón que teníamos hecho. Nos hará un contraste y nos dará acidez al plato. Luego, unas gotas, como veis, más de salsa cóctel. Y si os gusta, y esto es totalmente opcional, yo veis que le pongo unas gotas de sriracha, una salsa picante, porque a mí un tono picante en estos platos siempre me gusta. Lo decoramos con unas hierbas frescas que se comen. Las hierbas están para comerlas, dan aroma y dan frescura al plato. Una vez añadidas las hierbas frescas, yo, y también es opcional, le coloco un poco de huevas de pescado. En este caso son huevas de salmón ahumado. Le da un tono, le da un poco más de aroma al comer. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo. Nos vemos.